Los pasos resonaban pesadamente contra el frío piso de mármol. El eco parecía gritar «¡Alerta!» en cada rincón de aquella terminal saturada de humedades mañaneras. Daniel avanzaba con la mirada fija y la piel pegajosa de la humedad bogotana, mientras la multitud se abría como un mar inquieto a su alrededor. En un instante, el mundo pareció encogerse para él. Cada latido se volvió una sentencia irrespirable. La DEA apareció de la nada. Sus agentes con rostros implacables y orden firme lo cercaron. «¡Pare!», retumbó el grito sepulcral que aplastó el murmurar de cientos de curiosos. Sus manos se tensaron. Un nudo de miedo y rabia le apretó la garganta. ¿Lealtad o traición? El dilema explotaba en su pecho, un incendio que quemaba sus decisiones. El pasado del patrón, su tío, un fantasma tan extraño como el humo de un incendio confinado, lo acechaba, como si cada sombra se riera de él. Daniel sintió la mirada punzante de cientos de ojos clavados en su espalda, los cuchillos sin vis. El hierro frío de las esposas lo sorprendió. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al instante. Supo que no había marcha atrás, que su mundo se desmoronaba en ese instante vertiginoso, justo cuando creyó que todo terminaba, que la caída era inevitable. Pero el golpe más profundo aún no había llegado. Mientras lo llevaban, un murmullo helado le atravesó el alma. La traición era más honda de lo que su miedo había advertido. ¿Quién lo había vendido? ¿Quién había abierto una puerta secreta para su captura? Atrás quedó el caos de aquel instante inerte, la multitud ahora hablando en susurros pesados, miradas de horror mezcladas con la fascinación malsana que solo el destino de los Escobar sabe despertar. Daniel era una figura quebrantada, pero aún de alguna forma resistía. Retrocedamos al inicio de ese día, cuando la luz matinal caía densa sobre Bogotá, mezclando la bruma con el ruido constante de la ciudad que nunca duerme. Su viaje arrancó con promesas falsas, un vuelo quebró. Medellín lo había marcado con su leyenda cruel. El eco de las montañas resonaba en su memoria. El patrón, una figura poderosa que bajo la sombra de sus actos oscuros cuidó a los olvidados y castigó a los que humillaban al débil. Pero esa luz, mezclada con sangre y polvo, se tornó una condena interminable para quienes osaban acercarse a esa herencia viva. Daniel había intentado apartarse, esquivar el fuego, pero las calles de Bogotá, húmedas y llenas de secretos, le recordaban que no podía escapar. Cada mirada a su alrededor parecía un disparo silencioso. Cada silencio encubría un cuchillo. Su cuerpo estaba tenso, las manos temblorosas, pero su corazón latía con furia desesperada. Era la última oportunidad, el límite entre la redención y la caída. El zumbido de las cámaras de seguridad, los murmullos de policías y agentes extranjeros, el rumor creciente de la prensa ávida de escándalo. Todo se fusionaba en una tormenta que lo atrapaba. En medio del tumulto, un destello de esperanza. Daniel cedía, pero dentro suyo, contra todo pronóstico, crecían hilos de resistencia, un impulso ancestral enseñado por quien vistió la capa del antihéroe. El juego mortal apenas comenzaba, y aunque el futuro fuera un misterio cubierto de neblinas, una certeza lo acompañaba. El legado del patrón no moriría en silencio ni sin venganza. ¿Quién moverá ahora las piezas en este tablero sangriento? ¿Qué secretos aún guardan las sombras? Solo el tiempo y la traición revelarán la próxima jugada. Daniel fue empujado a la sala, la luz artificial revelando cada línea de su rostro. El sudor perlado en su frente brillaba como pequeñas estrellas en la noche. Cada paso resonaba como un tambor de guerra, un aviso del caos que se avecinaba. Las miradas de los agentes, aquellas máscaras frías, eran como cuchillos punzantes. ¿Qué sucede? El nudo en su garganta crecía, algo no encajaba. Y luego la puerta se abrió de golpe. Una figura conocida emergió de las sombras, su padre Álvaro. La incredulidad le atravesó el pecho como un rayo. ¿Por qué estaba él aquí? La mirada de su padre llevaba un peso abrumador, una mezcla de dolor y desafío que lo hizo dudar de todo lo que creía saber. ¿Tú? ¿Aquí? La voz de Daniel salió rasguñada, al borde de la desesperación. Álvaro se acercó, los pasos marcando un ritmo ansioso. «Daniel, escúchame». Pero no había tiempo. El ambiente se volvió tenso, como si el aire se espesorara con cada palabra no dicha. En el instante que lo comprendió,
El mundo se detuvo. La traición de la que había sido víctima no venía de extraños, sino del mismo hombre cuya sangre corría por sus venas. El rostro de Álvaro, su propia carne y sangre, se torció ante la revelación. «Estás con ellos». La acusación tambaleó a Daniel. La hora había llegado. El juego mortal giraba en torno a su propia familia. Cada mirada, cada palabra de su padre era un eco de las decisiones que habían sido tomadas. Un testimonio mudo de lealtades fracturadas. «Tú me vendiste. ¿Cómo pudiste?» El pecho de Daniel ardía, su corazón latía con furia. «No entiendes. Hice esto para protegerte», Álvaro gritó, pero ya no había nada que pudiera justificar la traición. Los murmullos de la multitud se transformaron en un coro de dudas y juicios. Todo el caos se concentró en su figura. Daniel se había convertido en un espectáculo, un títere arrastrado por los hilos que su propio padre había tejido. En una fracción de segundo, mientras la niebla de confusión lo envolvía, un sonido estrepitoso resonó. La explosión de un petardo retumbó en la terminal. El pánico invadió el lugar. Gente gritando, agentes correr, miradas de horror desbordaban como ríos descontrolados. Y en medio de todo, los ojos de Daniel buscaron a su padre, quien en ese instante se desvaneció en la multitud, como una sombra que se escapa al amanecer. «No, no, papá». El grito se perdió entre el caos. Lo que antes era su refugio familiar se tornaba en un laberinto de traiciones. Daniel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, que el aire desaparecía. ¿Era la lealtad familiar una ilusión? Cuanto más pensaba, más oscuro se tornaba su mundo. Mientras la conmoción se expandía, una figura emergente lo sobresaltó. Era una mujer, una desconocida con el cabello rizado y ojos que chisporroteaban como algunos fuegos de artificio aún en el aire. Una mirada intensa que penetraba en su alma. «Daniel, este no es el final», le dijo. Su voz era como un faro en la tormenta, pero antes de que él pudiera responder, un disparo resonó. Todo se detuvo. La multitud se paralizó. Daniel sintió un frío helado en sus venas. La figura de su padre cayó, el cuerpo desplomándose en un estallido de caos. Lucha, pánico, vidas destrozadas en un solo instante. ¿Era este el precio de la traición? Y en ese momento, mientras miraba la escena devastadora, una pregunta resonó en su mente. ¿Cuál era el verdadero legado de su sangre? Todo lo que creía se estaba desmoronando, y en el viento que traía el eco de su nombre, Daniel supo que debía averiguar la verdad detrás de la sombra. ¿Quién realmente había vendido su alma? ¿Y qué oscuro secreto guardaba la mujer de mirada intensa? La tormenta apenas comenzaba. El disparo resonó como un trueno en la inmensa terminal. El cuerpo de Álvaro, su padre, colapsó en medio del pánico, un instante desgarrador que congeló el tiempo para Daniel. El caos que antes lo envolvía ahora era apenas un murmullo distante. Cada grito y cada susurro se convirtieron en un eco borroso. «¡Papá!». Su grito se perdió en la marejada de la multitud, pero su corazón latía con una furia ciega, una mezcla de dolor y traición que amenazaba con consumirlo. La mujer de mirada intensa se acercó, su rostro una mezcla de determinación y pánico. «Daniel, ven». Su voz, a pesar de la confusión, era un ancla en medio de la tormenta, pero él no pudo moverse. La imagen de su padre desplomado lo mantenía atado al suelo, el peso de la traición, el dolor de la pérdida. A su alrededor, la terminal se convertía en un escenario de horror. Gente corría, algunos caían al suelo, otros se refugiaban tras los bancos. Agentes de la DEA reaccionaban, gritando órdenes, y la multitud se dispersaba como hojas al viento. Él sintió cómo el sudor corría por su rostro, el sabor a sal en sus labios. La angustia y el miedo lo envolvían, como si el ambiente mismo conspirara contra él. «Rápido, ven». La mujer lo llamaba, y ante la posibilidad de que todo terminara así, de quedar atrapado en un juego que no entendía, un instinto primario lo hizo reaccionar. Se zambulló hacia ella, sin poder dejar de mirar a su padre. Pero ella lo tomó del brazo, y en un instante todo cambió. La corriente de la multitud lo arrastró. Su corazón latía a 1000 por hora. «No podemos quedarnos aquí», le dijo ella, y Daniel sintió que lo guiaba hacia una salida. Corrieron zigzagueando entre los cuerpos en pánico, mientras la adrenalina lo empujaba a escapar de su propia vida. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. La iluminación de la terminal se desvaneció detrás de ellos, y cuando al fin llegaron a una zona menos concurrida, ella lo llevó a un callejón oscuro.
La presión en su pecho comenzó a ceder, pero la confusión crecía. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando entre la rabia y la necesidad de respuestas. No hay tiempo para explicaciones, pero tienes que confiar en mí, respondió la mujer. Te han querido atrapar desde hace tiempo. No eres solo un nombre, eres mucho más que eso. Sus ojos brillaban con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Tu padre no era quien pensabas. Daniel sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? El eco del disparo resonó en su mente, el rostro de su padre cayendo al suelo, un festín de confusión y dolor. ¿Qué es lo que él te ocultó? ¿Qué me ha hecho? La verdad lo perseguía, su mente giraba. Antes que ella pudiera responder, un grupo de hombres armados apareció al final del callejón. La desesperación invadió a Daniel. ¡Corre!, gritó, pero lo hubo pensó. La mujer empujó hacia otra salida, adentrándose en la penumbra. A medida que corrían, el sonido de sus pasos se fundía con el latido frenético de su corazón. Tras unas esquinas, lograron entrar en un edificio abandonado. Aquí es seguro, por ahora, la mujer murmuró, cerrando la puerta con un golpe. Daniel se giró hacia ella, su respiración agitada. ¿Quién eres tú?, la pregunta se escapó entre sus labios, y ella lo miró, el miedo bailando en su mirada. Me llaman La Sombra. Soy parte de un grupo que quiere limpiar el legado de tu familia. La traición está en todas partes. Las palabras se arrastraron entre susurros, cargadas de significado oculto. Pero antes de que pudiera procesar lo que escuchaba, otra explosión resonó en la lejanía, y el edificio tembló. «Debemos salir». La mujer lo tomó de la mano y juntos se movieron hacia la salida trasera, buscando una vía de escape. Mientras se adentraban en la oscuridad, Daniel no podía dejar de pensar en la revelación aún en el aire. ¿Por qué protegerme? ¿Qué hay en mí que vale la pena salvar? Pero en la respuesta no había tranquilidad, solo más preguntas. Porque mientras corrían hacia lo desconocido, una sombra de duda se cernía sobre ellos. ¿Realmente había escapado? ¿O eran solo peones en un juego que apenas comenzaba a comprender? En un rincón de su mente, la inquietante certeza creció. El verdadero enemigo estaba esperando, y el eco de las decisiones no tomadas resonaba como un tambor de guerra. La mujer puxó a Daniel para fuera del beco, y la oscuridad se fechó alrededor de ellos como un manto pesando sobre sus hombros. Cada paso que daban ecoaba en el silencio tenso, y la adrenalina pulsaba en sus venas. Tenemos que llegar hasta la salida del centro. Ellos no pueden encontrarnos. Él insistió, la urgencia en su voz era palpable. Él apenas acenó, ainda desnorteado por la cena anterior. La imagen del cuerpo de su padre cayendo parecía queimada en su mente, un mantra de horror que lo perseguía, como una sombra amarga. ¿Qué sabes sobre él?, Daniel cuestionó, parando por un instante para hollar los ojos de aquellos que ahora lo rodeaban. La manera como la mujer lo olió, como se viese mucho más de lo que él era, lo dejaba nervioso. Ten mucho más en juego do que apenas a su seguranza, la honra, la familia, la verdad detrás de su legado. Cada palabra sobaba como un eco distante, arrastrando a Daniel para más preguntas. Antes que pudiese decir más, un eco de sirenes cortó el aire, enredándose las corrientes de pánico que fluían por la ciudad. Él podía sentir la presión aumentando, el miedo reverberaba en su estómago. Nunca pensé que sería así. Todo eso, la voz de él falló, y la frustración emergió como un peso a más. ¿Cómo podría confiar en alguien que no conocía? Mas había algo de la determinación de la mujer que lo atraía, una centella de esperanza en medio del caos. De repente, un grupo de hombres armados surgió en la esquina, arrastrando consigo la certeza de que el fin estaba próximo. Alguien llamó a la DEA, gritó un de ellos. Daniel sintió su corazón disparar, un tambor de guerra dentro de la caja torácica. Había que fugir, mas la mujer lo puxó para un lado, levándolo para dentro de una loja fechada. La oscuridad era opresiva, mas había una sobriedad en el aire que imponía respeto. Ahora escuche. Los ojos de él brillaban con intensidad. Podemos salir de esto, mas primero precisamos descubrir lo que Álvaro realmente sabía. Tú no eres un mero símbolo. Hay secretos que deben venir a tona. La verdad precisa ser revelada. Él hesitó,
la confusión rodopiando na su mente. El logros secretos le varían. A conexión con aquel hombre que se decía pai parecía agora más un tumor do que una ligación sagrada. Mas ¿cómo? As palabras fallaron en su garganta, sufocándose en la realidad cruel que cercaba. ¿Y si su pai fuese parte del mismo juego sórdido que te había capturado? Os hombres armados se aproximaron de la loya. Os pasos pesados nacieron como trovenes. Aquí él está aquí. Daniel sintió el aire en sus pulmones se apertar, a necesidad de escapar se tornando un grito interior. Y en cuanto se preparaban para sembreñar na noite, un tiro disparó al longe, reverberando como un aviso. «¡Vamos, agora!» A mujer puchó a Daniel para afuera, y juntos corrieron sobre la oscuridad, desafiando cada sombra que pasaba. O centro da cidade era o nome do perigo, mas eles precisavam ir além. Assim que saíram para a rua, sentiram a neblina fría da madrugada colidir con eles, un sinal de que ainda estaban vivos. Mas antes que se pudieran sentir completamente libres, la mujer olió para atrás y su rostro ficó pálido. Ellos no estaban sozinhos, alguien más está en esta busca. Direccionando su atención para un punto na rúa, ella apuntó. Un carro preto, con janelas escuras y un ar de destino inminente, estaba parado, aguardando. Una onda de terror y determinación se misturó en Daniel. ¿Quién está allí? Él le preguntó, una garganta se apertando. No sé, mas no es seguro. Un grito cortó a noite, y un hombre apareció del carro, erguiendo la cabeza en dirección a ellos. Y en aquel momento, Daniel reconoció el rostro. El mundo se desestabilizó. El hombre era Lauro, un antiguo aliado de su padre, cuya lealtad siempre fuera cuestionada. ¿Qué estaría haciendo allí? ¿Era una traición? ¿Un rescate? Él tenía en sus manos la respuesta que Daniel precisaba, pero también la llave que podría tranquilizar su única chance de libertad. ¡Corra!, la mujer gritó, y en cuanto se afastaban, Daniel sintió una tempestad de emociones. El legado de su padre, el peso de la traición, todo turbulento dentro de sí. No sabía si podría enfrentar la verdad. La pregunta ecoaba en su mente. ¿Cuál sería el verdadero precio de su heranza? El juego aún no terminó, y la oscuridad se adensaba obscureciendo el camino, en cuanto nuevos misterios se resienten en el beco. La mujer pujó a Daniel afuera del beco. La oscuridad se cerró por completo en el vecino, como un abrazo sufocante. Cada paso quedaba en el silencio tenso y la adrenalina pulsaba en sus venas. Tenemos que llegar hasta la salida del centro. Ellos no pueden nos encontrar, él insistió. La urgencia en su voz era palpable. Él apenas acenó, ainda desnorteado por la cena anterior. La imagen del cuerpo de su padre cayendo parecía queimada en su mente, un mantra de horror que lo perseguía, como una sombra amarga. ¿Qué sabes de él?, Daniel preguntó, parando un instante para hollarnos en los ojos de aquella que ahora lo rodeaba. Era como si ella enseñara mucho más de lo que era él, lo que le dejaba nervioso. Álvaro no es el hombre que tú conocía, ella respondió en inculisible en cuanto se movían. Tiene mucho más en juego Habanas el legado. La honra también la verdad por detrás de su legado. Cada palabra salía como un eco de amenazas, cortó el aire, enredándose en las corrientes de pánico que fluían por la ciudad. Él podía sentir la presión aumentando. Húmedo reverberaba en su estómago. Nunca pensé que sería así. Todo eso. A voz de él le falló, y la frustración emergió como un peso a más. ¿Cómo podría confiar en alguien que no conocía? Mas había algo en la determinación de esa mujer que lo atraía. Una centella de esperanza en medio del caos. De repente, un grupo de hombres armados surgió de la esquina, arrastrando consigo una certeza de que el fin estaba próximo. «Alguien llamó la DEA», gritó un de ellos. Daniel sintió su corazón disparar, un tambor de guerra dentro de la caja torácica. Había que fugir, mas la mujer lo pujó hacia un lado, llevándolo para dentro de una loja fechada. La oscuridad era opresiva, pero había un peso en el aire que imponía respeto. Hágame entender. Los ojos de ellas brillaban de intensidad. Podemos salir de esto. Después precisamos descubrir lo que Álvaro realmente sabía. Hay secretos que deben vir a tona. La verdad precisa ser revelada. Él hesitó, la confusión rodopiando en su mente. ¿O cuán longe ese segredo se levarían? A conexión con aquel hombre que se decía pai, parecía agora más un cáncer do que una ligación sagrada. ¿Para qué? Las palabras fallaron en su garganta, sufocándose en la realidad cruel que cercaba. Y si su pai fuese parte del mismo juego vil que había capturado. Los hombres armados se aproximaron de la loja, los pasos pesados sonando como trovenes. «Aquí, él está aquí»,
Daniel sintió el aire de sus pulmones apretar, a necesidad de escapar tornándose un grito interior. Y en cuanto se preparaban para sembreñar la noche, un tiro disparó al longe, reverberando como un aviso. «Vamos, agora». Los pasos resonaban pesadamente contra el frío piso de mármol. El eco parecía gritar «alerta» en cada rincón de aquella terminal saturada de humedades mañaneras. Daniel avanzaba con la mirada fija y la piel pegajosa de la humedad bogotana, mientras la multitud se abría como un mar inquieto a su alrededor. En un instante, el mundo pareció encogerse para él. Cada latido se volvió una sentencia irrespirable. La DEA apareció de la nada. Sus agentes con rostros implacables y orden firme lo cercaron. «¡Pare!», retumbó el grito sepulcral que aplastó el murmurar de cientos de curiosos. Sus manos se tensaron. Un nudo de miedo y rabia le apretó la garganta. ¿Lealtad o traición? El dilema explotaba en su pecho, un incendio que quemaba sus decisiones. El pasado del patrón, su tío, un fantasma tan extraño como el humo de un incendio confinado, lo acechaba, como si cada sombra se riera de él. Daniel sintió la mirada punzante de cientos de ojos clavados en su espalda, los cuchillos sin vis. El hierro frío de las esposas lo sorprendió. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al instante. Supo que no había marcha atrás, que su mundo se desmoronaba en ese instante vertiginoso, justo cuando creyó que todo terminaba, que la caída era inevitable. Pero el golpe más profundo aún no había llegado. Mientras lo llevaban, un murmullo helado le atravesó el alma. La traición era más honda de lo que su miedo había advertido. ¿Quién lo había vendido? ¿Quién había abierto una puerta secreta para su captura? Atrás quedó el caos de aquel instante inerte, la multitud ahora hablando en susurros pesados, miradas de horror mezcladas con la fascinación malsana que solo el destino de los Escobar sabe despertar. Daniel era una figura quebrantada, pero aún de alguna forma resistía. Retrocedamos al inicio de ese día, cuando la luz matinal caía densa sobre Bogotá, mezclando la bruma con el ruido constante de la ciudad que nunca duerme. Su viaje arrancó con promesas falsas, un vuelo quebró. Medellín lo había marcado con su leyenda cruel. El eco de las montañas resonaba en su memoria. El patrón, una figura poderosa que bajo la sombra de sus actos oscuros cuidó a los olvidados y castigó a los que humillaban al débil. Pero esa luz, mezclada con sangre y polvo, se tornó una condena interminable para quienes osaban acercarse a esa herencia viva. Daniel había intentado apartarse, esquivar el fuego, pero las calles de Bogotá, húmedas y llenas de secretos, le recordaban que no podía escapar. Cada mirada a su alrededor parecía un disparo silencioso. Cada silencio encubría un cuchillo. Su cuerpo estaba tenso, las manos temblorosas, pero su corazón latía con furia desesperada. Era la última oportunidad, el límite entre la redención y la caída. El zumbido de las cámaras de seguridad, los murmullos de policías y agentes extranjeros, el rumor creciente de la prensa ávida de escándalo. Todo se fusionaba en una tormenta que lo atrapaba. En medio del tumulto, un destello de esperanza. Daniel cedía, pero dentro suyo, contra todo pronóstico, crecían hilos de resistencia, un impulso ancestral enseñado por quien vistió la capa del antihéroe. El juego mortal apenas comenzaba, y aunque el futuro fuera un misterio cubierto de neblinas, una certeza lo acompañaba. El legado del patrón no moriría en silencio ni sin venganza. ¿Quién moverá ahora las piezas en este tablero sangriento? ¿Qué secretos aún guardan las sombras? Solo el tiempo y la traición revelarán la próxima jugada. Daniel fue empujado a la sala, la luz artificial revelando cada línea de su rostro. El sudor perlado en su frente brillaba como pequeñas estrellas en la noche. Cada paso resonaba como un tambor de guerra, un aviso del caos que se avecinaba. Las miradas de los agentes, aquellas máscaras frías, eran como cuchillos punzantes. ¿Qué sucede? El nudo en su garganta crecía, algo no encajaba. Y luego, la puerta se abrió de golpe. Una figura conocida emergió de las sombras, su padre Álvaro. La incredulidad le atravesó el pecho como un rayo. ¿Por qué estaba él aquí? La mirada de su padre llevaba un peso abrumador, una mezcla de dolor y desafío que lo hizo dudar de todo lo que creía saber. ¿Tú? Los murmullos de la multitud se transformaron en un coro de dudas y juicios. Todo el caos se concentró en su figura.
Daniel se había convertido en un espectáculo, un títere arrastrado por los hilos que su propio padre había tejido. En una fracción de segundo, mientras la niebla de confusión lo envolvía, un sonido estrepitoso resonó. La explosión de un petardo retumbó en la terminal. El pánico invadió el lugar. Gente gritando, agentes correr, miradas de horror desbordaban como ríos descontrolados. Y en medio de todo, los ojos de Daniel buscaron a su padre, quien en ese instante se desvaneció en la multitud, como una sombra que se escapa al amanecer. «No, no, papá». El grito se perdió entre el caos. Lo que antes era su refugio familiar se tornaba en un laberinto de traiciones. Daniel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, que el aire desaparecía. ¿Era la lealtad familiar una ilusión? Cuanto más pensaba, más oscuro se tornaba su mundo. Mientras la conmoción se expandía, una figura emergente lo sobresaltó. Era una mujer, una desconocida con el cabello rizado y ojos que chisporroteaban como algunos fuegos de artificio aún en el aire. Una mirada intensa que penetraba en su alma. «Daniel, este no es el final», le dijo. Su voz era como un faro en la tormenta, pero antes de que él pudiera responder, un disparo resonó. Todo se detuvo. La multitud se paralizó. Daniel sintió un frío helado en sus venas. La figura de su padre cayó, el cuerpo desplomándose en un estallido de caos. Lucha, pánico, vidas destrozadas en un solo instante. ¿Era este el precio de la traición? Y en ese momento, mientras miraba la escena devastadora, una pregunta resonó en su mente. ¿Cuál era el verdadero legado de su sangre? Todo lo que creía se estaba desmoronando, y en el viento que traía el eco de su nombre, Daniel supo que debía averiguar la verdad detrás de la sombra. ¿Quién realmente había vendido su alma? ¿Y qué oscuro secreto guardaba la mujer de mirada intensa? La tormenta apenas comenzaba. El disparo resonó como un trueno en la inmensa terminal. El cuerpo de Álvaro, su padre, colapsó en medio del pánico, un instante desgarrador que congeló el tiempo para Daniel. El caos que antes lo envolvía ahora era apenas un murmullo distante. Cada grito y cada susurro se convirtieron en un eco borroso. «¡Papá!». Su grito se perdió en la marejada de la multitud, pero su corazón latía con una furia ciega, una mezcla de dolor y traición que amenazaba con consumirlo. La mujer de mirada intensa se acercó, su rostro una mezcla de determinación y pánico. «Daniel, ven». Su voz, a pesar de la confusión, era un ancla en medio de la tormenta, pero él no pudo moverse. La imagen de su padre desplomado lo mantenía atado al suelo, el peso de la traición, el dolor de la pérdida. A su alrededor, la terminal se convertía en un escenario de horror. Gente corría, algunos caían al suelo, otros se refugiaban tras los bancos. Agentes de la DEA reaccionaban, gritando órdenes, y la multitud se dispersaba como hojas al viento. Él sintió cómo el sudor corría por su rostro, el sabor a sal en sus labios. La angustia y el miedo lo envolvían, como si el ambiente mismo conspirara contra él. «Rápido, ven». La mujer lo llamaba, y ante la posibilidad de que todo terminara así, de quedar atrapado en un juego que no entendía, un instinto primario lo hizo reaccionar. Se zambulló hacia ella, sin poder dejar de mirar a su padre. Pero ella lo tomó del brazo, y en un instante todo cambió. La corriente de la multitud lo arrastró. Su corazón latía a 1000 por hora. «No podemos quedarnos aquí», le dijo ella, y Daniel sintió que lo guiaba hacia una salida. Corrieron zigzagueando entre los cuerpos en pánico, mientras la adrenalina lo empujaba a escapar de su propia vida. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. La iluminación de la terminal se desvaneció detrás de ellos, y cuando al fin llegaron a una zona menos concurrida, ella lo llevó a un callejón oscuro. La presión en su pecho comenzó a ceder, pero la confusión crecía. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando entre la rabia y la necesidad de respuestas. «No hay tiempo para explicaciones, pero tienes que confiar en mí», respondió la mujer. «Te han querido atrapar desde hace tiempo. No eres solo un nombre, es mucho más que eso». Sus ojos brillaban con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. «Tu padre no era quien pensabas». Daniel sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». El eco del disparo resonó en su mente. El rostro de su... Antes que ella pudiera responder, un grupo de hombres armados apareció al final del callejón. La desesperación invadió a Daniel. «¡Corre!», gritó, pero lo hubo pensó. La mujer empujó hacia otra salida, adentrándose en la penumbra. A medida que corrían,
El sonido de sus pasos se fundía con el latido frenético de su corazón. Tras unas esquinas, lograron entrar en un edificio abandonado. «Aquí es seguro, por ahora», la mujer murmuró, cerrando la puerta con un golpe. Daniel se giró hacia ella, su respiración agitada. «¿Quién eres tú?». La pregunta se escapó entre sus labios, y ella lo miró, el miedo bailando en su mirada. «Me llaman La Sombra. Soy parte de un grupo que quiere limpiar el legado de tu familia. La traición está en todas partes». Las palabras se arrastraron entre susurros, cargadas de significado oculto. Pero antes de que pudiera procesar lo que escuchaba, otra explosión resonó en la lejanía, y el edificio tembló. «Debemos salir». La mujer lo tomó de la mano y juntos se movieron hacia la salida trasera, buscando una vía de escape. Mientras se adentraban en la oscuridad, Daniel no podía dejar de pensar en la revelación aún en el aire. ¿Por qué protegerme? ¿Qué hay en mí que vale la pena salvar? Pero en la respuesta no había tranquilidad, solo más preguntas. Porque mientras corrían hacia lo desconocido, una sombra de duda se cernía sobre ellos. ¿Realmente había escapado? ¿O eran solo peones en un juego que apenas comenzaba a comprender? En un rincón de su mente, la inquietante certeza creció. El verdadero enemigo estaba esperando, y el eco de las decisiones no tomadas resonaba como un tambor de guerra. Amuller puxó a Daniel para fuera del beco, y la oscuridad se fechó alrededor de ellos como un manto pesando sobre